Buenos días, profesora Roxana Yesenia Pastrana y compañeros en general. El día de hoy, el grupo número 5, SCOCDUC, expondremos nuestro trabajo de la práctica calificada número 3. Hoy aprenderemos sobre catalizadores y cómo afectan en la cinética. Primero, catalizador deriva de la palabra catálisis. ¿Y qué es la catálisis y para qué sirve? La catálisis es un proceso donde se aumenta la velocidad de una reacción química por medio de una sustancia llamada catalizador. Este aumenta la rapidez y disminuye la energía de activación, sin consumirse o sin alterarse durante la reacción. Recordemos que la energía de activación es la energía mínima para que la reacción química pueda producirse. Entonces, mientras menor sea la energía de activación, mayor será la rapidez de la reacción química. Ahora, en este diagrama de coordenadas de reacción y energía potencial, tenemos a los reactantes, productos, delta DE, que vendría a ser la diferencia entre sus respectivas energías potenciales. Antes de que los reactantes lleguen a ser productos, deben pasar por una barrera de energía de activación. Entonces, esto vendría a ser la energía de activación para ir de reactantes o productos. Y esto vendría a ser la energía de activación para ir de productos a reactantes. En este caso, esta línea discontinua vendría a ser la barrera de energía de activación sin catalizador. De acuerdo al dibujo de la curva, empezamos de los reactantes, llegamos hasta la barrera y por último llegamos a los productos con un nivel de energía potencial más bajo. Así que ese sería el diagrama de una reacción común, si se puede decir así. Entonces, ¿qué hace un catalizador? Un catalizador disminuye la barrera, por lo que tenemos una nueva línea discontinua aquí y podemos dibujar la curva. Luego, producto de esta línea, tenemos nuevas energías de activación para ir de reactantes a productos y de productos a reactantes. Y nos damos cuenta de que son menores que las anteriores. Entonces, es más fácil superar la energía de activación cuando tienes un catalizador, ya que la energía de activación es menor y la reacción es más rápida. Los catalizadores no tienen ningún efecto sobre la termodinámica de la reacción. En sus parámetros como delta de G, la energía de Gibbs, y delta de H, la entalpía de reacción, ya que estos dependen de la diferencia de energía entre sus reactantes y productos, y estos valores no cambian por la presencia de un catalizador. Por lo tanto, la constante de equilibrio no cambia porque es una propiedad termodinámica. Es importante aclarar que el catalizador no mejora el rendimiento de la reacción, únicamente hace que los productos se obtengan rápidamente. ¿Cómo entender que los catalizadores afectan a la cinética pero no a la termodinámica? Para recordar esto les brindaré un ejemplo. Esto es un símbolo chino para agente matrimonial, o sea, un servicio para encontrar pareja, y lo usaremos como un catalizador. El agente matrimonial aumenta la velocidad a la que una pareja se puede unir. Generalmente presenta a las personas el uno y el otro, pero no puede ser una pareja estable si caso no lo sea. Entonces, los servicios de citas aumentan la velocidad para que la gente se reúna, aumenta el encuentro, pero no cambia la termodinámica. Una pareja es estable o inestable independiente del agente matrimonial, independiente del catalizador. Entonces, afecta la cinética, pero no la termodinámica. Existen tres tipos de catálisis dependiendo de la naturaleza de la sustancia que aumentan la rapidez: catálisis homogénea, catálisis heterogénea y catálisis enzimática. En la catálisis homogénea, los reactivos y los catalizadores están en la misma fase. Un ejemplo sería el agotamiento del ozono por los clorofluorocarbonos, todo en fase gaseosa, donde los clorofluorocarbonos serían los catalizadores. Aquí podemos observar una imagen sobre el agotamiento del ozono a lo largo del tiempo. Por otra parte, en la catálisis heterogénea, los reactivos y el catalizador se encuentran en fases diferentes. Un ejemplo de esto sería un convertidor catalítico de un automóvil. Estos utilizan metales en fase sólida para ayudar a catalizar reacciones de gases y trata de convertir estos gases en contaminantes menos tóxicos. En esta pequeña animación tenemos un gas de dióxido de nitrógeno que sale del motor y pasa por el convertidor catalítico. En menos de una décima de segundo sale por el escape generando gases menos tóxicos como el nitrógeno.
En el interior del convertidor catalítico existen sustratos cerámicos, los cuales están recubiertos por metales preciosos, como el paladio, platino y radio. Este proceso de transformación solo se da cuando el catalizador alcanza su temperatura de operación, que inicia a los 177 grados Celsius y llega a su punto óptimo a los 260 grados Celsius. Ya en los procesos, los sustratos cerámicos convierten los gases tóxicos en vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Esto sería un ejemplo de un catalizador heterogéneo. Luego, existe otro tipo de catálisis, es la catálisis enzimática. La enzima es una molécula biológica capaz de aumentar bastante la velocidad de reacciones químicas. Las enzimas generalmente son proteínas grandes. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Aquí podemos observar un aminoácido. Están estructuradas básicamente por un carbono central, que lo llaman alfa, unido a un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral R, que es la que distingue entre un aminoácido de otro. Existen 20 cadenas laterales diferentes, o sea, 20 aminoácidos diferentes, para formar proteínas. Los aminoácidos están conectados por enlaces peptídicos para formar cadenas. Un enlace peptídico es un enlace químico que se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Entonces, cuando forman cadenas largas, se pliega una estructura compacta. Aquí hay un ejemplo de la estructura de una enzima. Podemos observar que hay 4 cadenas polipeptídicas. Una es verde, otra es amarilla, otra es rojo y uno es azul. Y estas forman una estructura compacta. Esta imagen muestra estas cintas y todas estas están dibujadas a través de una posición del carbono alfa. Puedes ver cómo las cadenas se envuelven para formar una proteína general. Esta enzima cataliza el último paso en la biosíntesis de un antibiótico, o sea, convierte este reactivo o molécula de sustrato en el antibiótico fosfomicina. La fosfomicina se usa en una terapia para combatir infecciones por MRSA. El MRSA es un patógeno de un amplio espectro de infecciones, desde infecciones menores en la piel hasta una infección en la médula ósea severa. Esta es la imagen de la revista Nature. Vemos el aumento de microorganismos resistentes a los antibióticos a lo largo del tiempo. Esto es el MRSA. Hay un 60% aquí. Aunque, bueno, estos datos son antiguos, pero la línea sube. Y aquí en la línea azul, que son antibióticos que han sido aprobados para su uso, están bajando. Así que hay mucha resistencia y están aprobando menos antibióticos. Entonces, es importante crear nuevos antibióticos y muchas de las formas de producirlas son usando enzimas, por lo que la catálisis enzimática es muy importante para la medicina. Bueno, ahora mi compañera Paula continuará con la exposición. Catálisis enzimática. Hay diferentes formas de catálisis, sin embargo nosotros vamos a centrarnos en las enzimas. ¿Por qué? Porque su uso es muy importante en la medicina para producir antibióticos y en muchos otros ejemplos tenemos sobre la importancia de la enzima. En enzimas, las moléculas reactivas son llamadas sustratos. Los sustratos se unen a un sitio activo de la enzima y vemos que se crea un complejo enzima-sustrato. A su vez, la enzima lo que hace es va a deshacer la formación del catálisis y el producto se lanzará y tenemos una enzima libre nuevamente. Ya que sabemos cómo es que funciona esto, lo vamos a pasar a ley de tasas, a través de expresiones con reactivos y también de velocidad. En el paso 1 vemos la formación del intermedio ES y de manera directa, y de manera inversa tenemos la descomposición. Entonces tenemos la tasa directa, que es igual a la constante de velocidad directa por la concentración enzima por la concentración sustrato, y la tasa inversa es igual a la constante inversa por la concentración enzima sustrato.
En el paso 2 vemos que la enzima sustrato se consume y por fin tenemos el producto y una enzima libre. La tasa va a ser igual a la constante de velocidad 2 por la concentración enzima sustrato. La tasa de formación del producto va a ser igual al cambio del producto a través del tiempo, y esto va a ser igual a la expresión del paso 2. Nosotros, para poder hallar cuál es la formación del producto, pues tenemos que saber cuál es la concentración enzima sustrato. Y bueno, para ello, si ya sabemos cómo es que funciona el mecanismo de reacción, tenemos que esta expresión va a ser igual a la formación de S menos la descomposición de S y menos el consumo de ES. Esto va a ser igual al cambio de la formación enzima sustrato a través del tiempo. Para resolver este intermedio, nosotros usamos una aproximación de estado estacionario, donde la velocidad en la que se forma el intermedio es igual a la velocidad en la que va a desaparecer el intermedio, o en otras palabras, la tasa neta es igual a 0. Entonces aquí tenemos la formación, la descomposición y el consumo del intermedio ES. Bueno, esto nos ayuda para resolver la concentración ES. Pero en vez de nosotros hallar ES en términos de enzima libre, lo que nosotros vamos a hacer es hallar en términos de concentración de enzima total. ¿Por qué? Porque yo no conozco cuál es la enzima libre, ni tampoco cuál es la enzima unida. Entonces, lo haré en función de la enzima total. Como primer paso, vamos a despejar la enzima libre. Y en la anterior ecuación que ya teníamos, vamos a reemplazar esta concentración por aquella. Y con esto lo que encuentro es que me deshago de la concentración enzima libre, que pues no sabría cómo calcularlo ni cómo medirlo. Ahora lo que voy a hacer es las concentraciones ES pasarlos al otro miembro, y esto se va a igualar a la enzima total. Por un lado pongo como un producto ES, y a su vez esta expresión va a pasar a dividir, y me encuentro con una constante que es muy fácil de calcular, que es la constante de Michaelis-Menten, que tiene este valor. Vamos a hacer aparecer esta constante en la ecuación anterior, dividiendo tanto el numerador como el denominador entre la constante 1, que es la constante 1 de velocidad, claro. Entonces vamos a dividirlo. Y finalmente tengo la expresión de constante de Michaelis-Menten. Ahora sí, tengo la concentración ES en términos de concentraciones que son fáciles de medir, fáciles de calcular. Y vamos a reemplazarlo en la expresión inicial, que es básicamente la que estaba buscando. Aquí. Y ya lo tengo en una forma de ley de tasas. Esta expresión resultante tiene el nombre de ecuación de Michaelis-Menten. Bien, tenemos la tasa de formación de productos con respecto a la concentración sustrato. Nos sale esta gráfica. Sin embargo, para entenderla, necesitamos ver lo siguiente. Tenemos 2 sustratos y 5 enzimas, que me va a dar los productos. La tasa, digamos que es de 2. Ahora, ¿qué pasaría si yo aumento la cantidad de sustrato? Pues va a aumentar la tasa de formación de productos. Ahora es 5. Ahora, ¿qué pasaría si yo aumento la concentración de sustrato? Pues la tasa de formación de productos sigue siendo 5. ¿Por qué no aumentó? Bueno, las enzimas, todas las enzimas ya están ocupadas por sustratos. Por lo tanto, estos sustratos no van a tener a dónde ir. No tienen un sitio de activación a dónde ir. Irán sí, pero después. Entonces, esto explicaría por qué si yo aumento la cantidad de sustrato, aumenta significativamente. Vemos que aumentó de 2 a 5. Ahora, si yo aumentara más, se mantiene. En un inicio aumenta significativamente y luego se mantiene, llegando a un punto máximo. Veremos ese punto ahora.
Todos los casos, ¿qué pasaría si la concentración de sustrato fuera mucho mayor que la constante de Michael-Menten? Pues vamos a sumar un valor muy grande a un número muy pequeño, por lo tanto prácticamente es la concentración de ese. Ahora tenemos S en el denominador y en el numerador se eliminan y me sale K sub 2 multiplicado por la concentración inicial de enzimas. Esta sería la denominada velocidad máxima. ¿Se acuerdan de la velocidad máxima o la tasa de formación de producto máxima? Pues es esta, K sub 2 multiplicado por la concentración de enzimas. Ahora, ¿qué pasaría si la concentración de sustrato fuera igual a la concentración de Michael-Menten? Pues siendo valores iguales, simplemente reemplazamos y tenemos S en el denominador y en el numerador. Por lo tanto, me da K sub 2 multiplicado por la concentración inicial de enzimas sobre 2. Ahora, este K sub 2 nos recuerda algo. Este K sub 2 multiplicado por la concentración de enzimas nos recuerda algo a la velocidad máxima. Claro, esta tasa de formación de productos va a ser igual a la mitad de la tasa máxima. Y esto porque la concentración de sustrato es igual a la constante de Michael-Menten. Ahora, esto nos puede llevar a una definición. La concentración de sustrato a la que la tasa es la mitad de la tasa máxima. Esta será la definición de la constante de Michael-Menten. Viendo gráficamente, si la concentración de sustrato es igual a la constante de Michael-Menten, pues la tasa de formación de productos sería igual a la mitad de la máxima. Ahora, veamos unos ejemplos para entenderlo mejor. Acá lo que nos interesa, lo que nos piden es la tasa de reacción máxima. Como vimos, era K sub 2 multiplicado por la concentración de enzimas. Nos da la concentración de enzimas, nos dan K sub 2, multiplicamos, nos da la A. Efectivamente, el A. Veamos un problema un poco más interesante y tenemos lo siguiente. ¿Cuánto es la concentración de sustrato para una tasa de 1.5 moles por segundo? A simple vista uno puede marcarla 1. Sin embargo, recordemos que la velocidad máxima es 3 moles por segundo. Esto es su mitad. Yendo a la definición de la constante de Michael-Menten, pues la concentración de sustrato sería igual a la constante, que sea 4. Efectivamente, es la cuarta. Ahora veamos lo que es un inhibidor. Un inhibidor es lo opuesto a un catalizador. Disminuye la tasa de reacción, usualmente aumentando la energía de activación. Veamos esto. Tengo un inhibidor, tengo una enzima y segunda. El inhibidor llega al sitio activo de la enzima formando un complejo ahí. Ahora, ¿qué es lo que importa acá? Que el sustrato va a pasar por ahí y quiere llegar al sitio activo de la enzima. Sin embargo, no puede. Está ocupado por el inhibidor. Ahora, ¿por qué el inhibidor puede llegar al sitio activo? Bueno, acá lo explica. Dado que las enzimas catalizan reacciones a reducir la energía del estado de transición, es decir, la enzima va a tomar en cuenta el estado de transición. Los compuestos que se asemejan a este estado de transición pueden unirse firmemente a la enzima, bloqueando al sustrato. El sustrato no va a poder llegar puesto que el inhibidor tiene un estado de transición semejante a este. Esto tiene una aplicación médica. Si tomamos en cuenta el caso del VIH, pues tiene una proteasa. Si colocamos un inhibidor en esta proteasa, ya no funciona como enzima. Prácticamente deja de funcionar el VIH. Esto es bastante bueno, ¿correcto? Muy bien, veamos este caso. Una estudiante llamada Jinan Lu, estudiante del MIT, analiza las consideraciones cinéticas en su investigación sobre el desarrollo de biocombustibles. Ahora, ella quiere, a partir de CO2, formar un biocombustible. ¿Qué es lo que necesita? Una producción masiva. Necesita producir este biocombustible. Ahora, ¿cómo lo necesita? Lo necesita con una cinética química. Si no toma en cuenta la cinética química, no va a poder optimizar su proceso y es lo que le interesa, ya que quiere que funcione como biocombustible. Necesita aumentar su producción. Muy bien, eso será todo. Muchas gracias.